Ok. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo le va a presentar sobre la secuencia de exones. Mi grupo está conformado por Ángel Vázquez, Daniela Arango, Janet González, Kevin Alberto Berrán, Lilian Sobenes y mi persona, Gianmarco Carrizo. Bueno, a manera de introducción, ajá. Ok, a manera de introducción tenemos que hoy en día dos métodos se utilizan cada vez más en lo que es la atención médica y la investigación para identificar las variantes genéticas: la secuenciación del exoma completo y la secuenciación del genoma en general. Ambos métodos se basan en nuevas tecnologías que nos permiten la secuenciación rápida de grandes cantidades de ADN. Estos enfoques se conocen como secuenciación de nueva generación o secuenciación de próxima generación. Pero en este trabajo nos enfocaremos principalmente en conocer todo lo relacionado a la secuenciación del exoma. Antes de empezar, es apropiado conocer lo que es la definición de exón, que es la región de un gen que contiene la información genética necesaria para producir la proteína del gen. Cada exón va a codificar una porción específica de la proteína completa. Entonces, el genoma humano sabemos que está constituido por 20.000 a 25.000 genes. Y estos van a contener la información para poder sintetizar todas las proteínas de nuestro organismo, codificada en un sistema en las cuatro bases nitrogenadas. Esta información no se encuentra de forma continua en los genes, sino que en las regiones codificantes conocidas como exones se van a ir intercalando con regiones sin información para la síntesis de proteínas, que son los conocidos como intrones. Ya sabemos que el conjunto de exones en nuestro genoma se denomina exoma. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre qué es la secuencia de exones. Este es un método de secuenciación masiva o secuenciación de nueva generación que permite secuenciar las regiones del genoma que codifican las proteínas, es decir, los exones. Hasta la fecha, más del 85% de las mutaciones conocidas que causan enfermedades se localizan en los exones. La secuenciación del exoma consiste en determinar como tal un código de 4 letras, la composición de todos los exones de un determinado paciente. Entonces, posteriormente, la comparación de esta secuencia con una secuencia de referencia libre de alteraciones nos permitirá identificar la mutación que ha provocado la enfermedad genética. Por ello, la secuenciación del exoma es una estrategia muy eficiente desde el punto de vista de diagnóstico. ¿Ok? Como siguiente punto, tenemos los tipos de secuencia de exones. Tenemos que conseguimos dos tipos, que uno es el exoma clínico dirigido, el cual en ella se va a limitar al estudio de conjunto de genes conocidos que podrían justificar los síntomas presentes en el paciente. Perdón. Se aconseja cuando se sospecha de una enfermedad que como tal puede estar producida por diferentes síntomas, por diferentes genes, perdón. Ejemplo, osteogénesis imperfecta y sorderas. El segundo tipo es un exoma clínico completo. El objetivo es identificar variantes genéticas que afectan la secuencia de proteínas. Este tipo de estudio está indicado cuando la enfermedad presenta síntomas inespecíficos o donde como tal no es posible seleccionar un grupo concreto de genes. Ejemplo, autismo, epilepsia, discapacidad intelectual. Además, se utiliza como una alternativa más económica a la secuenciación completa del genoma. Ambas estrategias son válidas y han de ser los genetistas los que valoren y recomienden la mejor opción de análisis del exoma. Bueno, yo les voy a hablar sobre la metodología que está relacionada a las secuencias de exones y cabe recalcar que nosotros nos enfocamos más como en un artículo que fue publicado en el 2018, que fue lo más reciente que conseguimos, y todo el estudio se llevó durante 18 meses, durante los años de 2015 y el 2016. Aquí fue donde se recopiló la información por parte de unos doctores que habían remitido a sus pacientes al WES.
Lo que no saben que es el WES es una prueba de secuenciación exómica completa y pues esto inició por medio de una encuesta que abarcaba 18 preguntas. Entonces, en este estudio se examinaron aspectos como el diagnóstico molecular, las características clínicas de cada paciente y al final pudieron como que cambiar el tipo de tratamiento que recibía cada paciente una vez ya las encuestas fueron regresadas. Cuando hablamos de las muestras clínicas, ¿cómo inició todo esto? El requisito para que un paciente pudiera participar era que las pruebas WES tenían que darse en un laboratorio comercial. Entonces, si el paciente solicitaba como análisis adicionales en conjunto con los resultados principales del WES, entonces los doctores tenían que responder a las mismas preguntas que estaban relacionadas con los hallazgos adicionales en cada paciente. Información que abarcaba la encuesta era la edad, el género, el historial médico familiar, diagnóstico clínico y los resultados del WES. Información adicional tenía que ver con las condiciones como la discapacidad intelectual, los resultados de la resonancia magnética cerebral, anomalías congénitas y algo más. Seguido, al tener ya los resultados, entonces se recopilaban todos los datos y empezaban a eliminar las identificaciones de los pacientes como para mantener su privacidad. Seguido, participaba un asesor genético donde él, su rol era como que recopilar la información y resumirla, donde él prácticamente lo que hizo fue que dividió en 18 categorías las afectaciones de órganos. Ahora, si nos vamos con la secuenciación, análisis y la información del exoma, en esta parte, en los resultados del WES, mostraban como hallazgos de los genes conocidos y esos se dividieron en 4 categorías, basadas ya sea en la evolución combinada de la gravedad de la variante y también con la relación con los síntomas típicos que estaban asociados a esos genes. Entonces podía ser positivo si se encontraban alteraciones relevantes, podía ser probablemente positivo si se detectaron posibles alteraciones relevantes, podía ser incierto si se encontraron alteraciones, pero la relevancia clínica estaba como no muy clara, y podía ser negativo si no se encontraron alteraciones relevantes. Entonces, si la relación entre los síntomas del paciente y las alteraciones genéticas como que no eran lo suficientemente claras, y también si la gravedad de las alteraciones eran inciertas, entonces el resultado general del WES se clasificaba como incierto. Aunque también en los informes que iban mostrando también nuevos genes, eran como unos candidatos y siempre fueron informados como inciertos. Entonces estos genes nuevos se dividieron en 2 categorías, en candidatos o candidatos sospechosos. Ok, en cuanto a los resultados, se solicitaron un total de 2.876 pruebas o encuestas, de las cuales se devolvieron solamente 62, que abarcan un 2,2% de las encuestas totales. Estas encuestas consistían en que un 37,7% de los pacientes tenían una alteración positiva o probablemente positiva, un 51,6% eran resultados negativos, un 9,7% de los resultados eran inciertos y un paciente solamente presentaba un nuevo hallazgo al candidato, abarcando un 1,6%. En cuanto a las tablas, que podemos ver que las dividimos en dos, se extrajeron del artículo y en estas pues abarca lo que son los datos demográficos, en las cuales se incluyen primero una división de lo que es el género entre hombre y mujer, abarcan un 28 que son pacientes femeninos, se puede ver que son de 45,2% y un 34 cantidad de candidatos, pacientes masculinos, que abarcan 54,8%. Y la edad media de la mayoría de los pacientes era de 5,5 años al momento de que se envió esta muestra. La mayoría de los pacientes tenían menos de 5 años, como se puede ver, un 48,5%, y los pacientes restantes tenían entre 6 y 18 años, un 33,8%, y entre 21 y 82 años eran un 17,% y el resto eran prenatales con 3,2%. Las otras indicaciones es en cuanto a lo que es el fenotipo clínico, y estos pues se vieron que habían pacientes principalmente con enfermedades de neurodesarrollo inespecíficos y complejos, con una indicación más prevalente de 33,9%, que de los 62 serían una cantidad de 21. Después tenían múltiples anomalías congénitas de un 8,1%, otros con susceptibilidad a cáncer de 6,5%, trastornos del movimiento y también cardiovasculares eran iguales de un 4,8%.
Ok, sobre la discusión. De las encuestas recibidas, la mayoría de estos pacientes presentaban síntomas de trastorno del neurodesarrollo complejo, que abarcaba un 61%, seguido por pacientes con múltiples anomalías congénitas, discapacidad intelectual y convulsiones. Se dio una revisión retrospectiva de 40 pacientes pediátricos referidos para West y se mostró que el 48% había pasado por al menos 4 pruebas genéticas antes de West y varios pacientes habían tenido más de 10 pruebas genéticas. Varios estudios en pediatría sobre estos trastornos del neurodesarrollo o pacientes con epilepsia han demostrado que una reducción significativa en el tiempo hasta el diagnóstico o un diagnóstico obtenido mediante West en 3 a 5 meses en comparación con los 2 a 8 años con métodos tradicionales. Es importante destacar que dos estudios pediátricos demostraron que si West se utiliza como una prueba de diagnóstico primera línea, entre el 24 y el 64% de los pacientes se habría evitado un procedimientos médicos invasivos. En los últimos años ha habido un aumento significativo de publicaciones sobre West que demuestran un mayor rendimiento diagnóstico, una reducción en el tiempo hasta el diagnóstico, utilidad clínica y rentabilidad en comparación con el camino diagnóstico estándar. Bien, ahora tenemos la secuencia de exones y su utilidad clínica. Como hemos visto, la secuencia de exones es fundamental tanto en la práctica clínica como en la investigación genética, ya que al determinar la secuencia de aminoácidos en una proteína final, las mutaciones de los exones pueden dar lugar a afecciones o predisposiciones, siendo entonces importante para el diagnóstico y tratamiento personalizado. Además, el análisis continuo de las secuencias genéticas va a permitir identificar nuevas variaciones asociadas con problemas de salud. Dicho esto, entonces, entre sus utilidades clínicas contamos con complemento de pruebas clínicas, que vendría a ser la secuencia del exoma completa, complementa otras pruebas genéticas, ayudando a encontrar mutaciones en genes causantes de enfermedades y descubriendo nuevos genes relevantes para ampliar las opciones de diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de enfermedades genéticas, ese sería esencial para el diagnóstico preciso de enfermedades genéticas como el cáncer de mama y ovario relacionado con BRCA1 y BRCA2, así como dismorfias, que son características físicas anormales. La detección precisa de variantes genéticas relevantes. La secuenciación de exones va a identificar variantes específicas en todos los genes. O sea, que va a permitir una detección precisa de mutaciones genéticas relevantes para el diagnóstico y también tratamiento personalizado de enfermedades. Incluso aquellas variantes que podrían pasar desapercibidas con otros métodos dirigidos. Eso va a proporcionar entonces información valiosa para identificar genes o variantes genéticas asociadas con enfermedades complejas. Farmacogenómica, que sería identificar variantes relevantes para la metabolización de medicamentos, permitiendo la prescripción de tratamientos farmacológicos más personalizados y efectivos. Acortar la odisea diagnóstica, es decir, que va a proporcionar una detección rápida y precisa de mutaciones genéticas, reduciendo significativamente el tiempo necesario para diagnosticar enfermedades genéticas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La contribución a la planificación reproductiva, que va a ayudar a identificar mutaciones genéticas relevantes para la descendencia, es decir, que va a permitir una planificación reproductiva informada en parejas en riesgo de transmitir enfermedades genéticas hereditarias. Y el costo y efectividad, que se centra en el 1% del ADN exónico, va a reducir significativamente los costos en comparación con la secuencia de genoma completo y lo va a hacer entonces más económico y práctico para el diagnóstico de enfermedades genéticas. También un dato interesante es sobre el sistema CRISPR-Cas9, que sería repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente. Interespaciadas asociadas a la proteína 9, que es una herramienta de edición del genoma que va a permitir modificar el ADN de manera precisa. Y los científicos lo han diseñado en ARN guía específico para entonces dirigir ese sistema y corregir entonces la secuencia de exones de un gen, permitiendo entonces la eliminación o modificación del exón. Conclusión. Los hallazgos del estudio sobre la secuencia de exones revelan la importancia de esta técnica en el diagnóstico de enfermedades genéticas. Se observa una alta prevalencia de trastornos del neurodesarrollo complejos, así como múltiples anomalías congénitas en los pacientes estudiados. La implementación del WES ha demostrado reducir significativamente el tiempo hasta el diagnóstico, lo que podría haber evitado procedimientos médicos invasivos en un porcentaje considerable de pacientes.
Además, se destaca el creciente cuerpo de evidencia que respalda la eficacia y la utilidad clínica del WES en comparación con los métodos tradicionales de diagnóstico genético. Estos resultados subrayan la importancia de seguir avanzando en la investigación y la implementación de técnicas de secuenciación exómica para mejorar la atención médica y la calidad de vida de los pacientes. Además, la posible relación entre la alta prevalencia de hemofilia en Chile y Venezuela y la migración mediterránea a la región resalta la necesidad de estudios adicionales para comprender mejor los factores genéticos y ambientales que contribuyen a estas condiciones de salud. Resumen, la secuencia de exones, una técnica de secuenciación masiva, es esencial para identificar mutaciones genéticas que causan enfermedades, siendo el 85% de estas mutaciones localizadas en los exones. Se distinguen dos estrategias de secuenciación: el exoma clínico dirigido y el exoma clínico completo, ambas recomendadas por genetistas según el caso. El estudio se lleva a cabo a lo largo de 18 meses, recopilando información de pacientes sometidos a pruebas de secuenciación exómica completa, que es el WES. Los informes del WES se clasificaron en categorías según la relevancia clínica de las variantes genéticas encontradas. Los resultados mostraron una alta tasa de respuesta positiva o inciertas en los informes de WES, subrayando la importancia de esta técnica en el diagnóstico médico. La secuencia de exones tiene múltiples aplicaciones clínicas, incluyendo el diagnóstico preciso de enfermedades genéticas, la identificación de variantes genéticas relevantes para el tratamiento farmacológico y la contribución a la planificación reproductiva. Además, su enfoque en el ADN exónico reduce costos en comparación con la secuenciación de genoma completo. Y se destaca también el potencial de herramientas como el CRISPR-Cas9 para corregir mutaciones en exones, aunque su seguridad y eficacia están en investigación.